Seguimos en el último tiempo del año litúrgico con este sentido escatológico de los últimos acontecimientos, y en ese contexto tenemos que interpretar la palabra de Dios, que la liturgia se dice como en un hoy. No es que nosotros en la liturgia multiplicamos un hecho histórico, sino que por la acción, por la eficacia de la liturgia, recuerden la definición del Concilio de Trento que está en el Catecismo, los sacramentos son actos eficaces sensibles, son signos sensibles que son eficaces. Entonces, por la eficacia de los sacramentos, nosotros nos hacemos presente, como si hubiera, con la concepción oriental histórica, como si hubiera puntos fijos y nosotros nos movemos a través de esos puntos fijos, y los de antes, los de ahora y los que vendrán pasamos por esos puntos fijos y nos ponemos en la presencia de Dios. La liturgia nos pone en esa presencia de Dios y nosotros hoy escuchamos la palabra hic et nunc, aquí y ahora para nosotros, que nos habla, en este contexto también, como les decía al principio, del ciclo litúrgico. Entonces tenemos que ver esta visión mucho más que como un milagro corporal, sabiendo, conociendo perfectamente la analogía que hay entre la vista y la fe. Lo que es la vista para el ser humano es la fe, en el orden espiritual. Lo que es la vista en el orden natural es la fe en el orden espiritual para cada uno de nosotros. Entonces, ver quiere decir ver la acción de Dios, ver y juzgar el mundo. Esta página del Evangelio también es muy querida en los retiros ignacianos. San Ignacio toma la traducción de la Vulgata de su época, ¿no? Domine fac ut videam, Señor, haz que vea. Y ese ver significa verlo a Dios, y como dice San Agustín también en las confesiones, no verit te, no verit me, conocerte a ti para conocerme a mí. Entonces, Señor, haz que vea quiere decir, haz que me vea a mí, lo que tengo de bueno y lo que no tengo de tan bueno, lo que puedo cambiar. Entonces es un ejercicio de fin de tiempo litúrgico que como cristianos nos tenemos que tomar en serio. También en las realidades que tenemos que vivir, ¿no es cierto? Ayer hemos pasado por elecciones y siempre sigue siendo muy válido este principio, que lo que transforma la sociedad son las acciones concretas, porque nosotros en nuestro lenguaje castellano, que posibilita los conceptos y los discursos abstractos, tenemos la responsabilidad de dar testimonio. Lo que decía ayer el Evangelio, los talentos, que no son los talentos las capacidades humanas, el gusto y el talento por la música, la pintura, la escultura, todo eso estupendo. Poner eso a servicio de los otros, estupendo. Pero si nosotros seguimos el hilo de la parábola, dice, un hombre se fue de viaje por un largo tiempo, Jesús, que va al cielo hasta el fin del mundo, y nos deja su hacienda, sus bienes, su talento. Es cierto que la moneda que ¿saben cuánto pesaba? 26 kilos, ¿no? La moneda de un talento, 26 kilos de oro. Entonces, eso hace después que por una aplicación externa se diga talentos a las cosas importantes y valerosas que cada uno de nosotros, valiosas que cada uno de nosotros tenemos. Pero los talentos de los cuales habla Jesús es su palabra, el reino, que no está allí ni aquí, sino dentro tuyo, los mandamientos, el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la profesión religiosa, la vida sacerdotal. Todo eso son talentos que nosotros no tenemos que enterrar, sino que los tenemos que hacer fructificar en el mundo, porque fíjense lo que le pasa al pueblo de Dios cuando entierra sus talentos. Esta penúltima semana vamos a leer un poco mezclado los dos libros de los Macabeos del Antiguo Testamento. Ayer estábamos 50 años antes de Cristo, digo la semana pasada, hoy estamos en el siglo II antes de Cristo, más o menos en el año 175, por la numerología que da, por las fechas que da sobre el imperio griego. Es el imperio, los reyes sirios seleucidas, con el rey Antíoco IV Epífanes, que para el pueblo de Israel dejó una cosa muy fuerte, que fue la abominación de la desolación. ¿Qué hizo? Profanó el templo, nada más ni nada menos. ¿Y quiénes profanaron en realidad el templo? Es decir, la propia vida y la propia existencia. Los judíos, cuando se hagamos sociedad de nuevo con las naciones de al lado, bárbaro. Desde el punto de vista político sí, pero desde el punto de vista religioso no.
pidieron permiso, abolieron el culto público, disfrazaron la circuncisión, hicieron los baños públicos como tenían los griegos, es decir, el último grito de la moda, deslumbrados por el último grito de la moda, abandonaron la alianza con Dios. No porque la circuncisión sea definitiva, porque luego Pablo nos va a explicar que lo que nos salva no es la circuncisión, sino Cristo. Pero lo que sí es definitivo es la alianza, y la circuncisión, el templo, son signos de la alianza, como la misa, los mandamientos, las bienaventuranzas, el anuncio del Evangelio, no es lo que nos salva es la pertenencia a Cristo, pero eso es símbolo para el Nuevo Testamento de nuestra pertenencia a Cristo, y a eso no podemos renunciar por costumbres del tiempo, y eso es lo que cambia la sociedad, porque cuando el pueblo de Dios pervierte el culto y pervierte el cumplimiento concreto de los mandamientos, se va todo por la borda. Entonces, como decía ayer el arzobispo de Buenos Aires, voten con esperanza. Nosotros empezamos un nuevo tiempo y como cristianos siempre con esperanza. ¿Por qué? Porque aun cuando la iglesia fue perseguida, siempre el cristiano real, verdadero, auténtico, que se aprovecha de los momentos históricos, vivió con esperanza y entonces trabajó con realidad y entonces aportó lo que tiene que aportar, que es ser fermento en la masa. Y vos sos fermento en la masa cuando interiormente no cultivás lo negativo, cuando exteriormente nunca te das el brazo a torcer hacia el mal, sino que aún, como dice la palabra de Dios, el Salmo, aún el justo, aún en daño propio hace el bien. Aún cuando te pueda haber un daño, vos haces el bien, porque sos justo, porque seguís al Señor, porque vivís en su palabra. Y eso también tenemos que vivir cada uno de nosotros en nuestra realidad cotidiana. Antes de ayer, hoy, mañana y aunque no estemos dentro de 500 años. Así que pedirle eso con mucha confianza al Señor. Iniciamos esta semana y también en este contexto del escatón, de los últimos acontecimientos, con los libros de los Macabeos, que son 1 y 2, pero no consecutivos, sino que son paralelos. Por eso la liturgia nos lo va a presentar mezclado. También reafirmamos nuestra confianza, nuestra esperanza cristiana en la resurrección de los muertos. Que la Santísima Virgen nos ayude a profundizar en esta palabra de Dios y sobre todo a reflejarla en las obras concretas. Que veamos y que ayudemos a los otros. Vieron que ninguno lo quiere ayudar al ciego. Le dicen que ninguno lo quiere ayudar y Jesús lo tiene que llamar. Entonces, el Señor nos llama y cuando vemos nosotros, ¿somos capaces de ayudar a otro ciego? Ojalá que sí.